Bueno, yo soy Charlie. Mi nombre formal es Carlos López Pombo. Todo el mundo me dice Charlie, así que Charlie está bien. Y trabajo en el Instituto de Ciencias de la Computación de CONICET, en la UBA. Y dirijo un grupo de investigación en teoría y herramientas en ingeniería de software. A eso me dedico. La charla de hoy me dijeron, medio a último momento me dijeron, hay muchos estudiantes de los primeros años y por ahí, nada, para tratar de relajar un poco las cuestiones formales, entonces reconfiguré la charla. Voy a hablar de pocas cuestiones muy técnicas, solo algunas, y me voy a concentrar más bien en darles una idea más o menos amplia de lo que tenemos para decir de ese título. También uno podría decir qué tiene para decir la Academia de la Moda, ¿no? Con ese título. Porque se habla mucho de software orientado a servicios, de software basado en servicios, de economía de APIs, es como lo que está de moda en computación. Y hay bastante tela para cortar en eso, especialmente porque nadie sabe lo que hacen los sistemas orientados a servicios porque no tienen una semántica demasiado precisa. En cualquier caso, vamos a tratar de hacer un aporte en esa dirección. Ya en el 2003, año 2003, eso fue hace un montón de tiempo, un diario que ni siquiera es especializado en informática planteaba una mutación que estaba viviendo el mundo de la computación, en donde se percibía que el cómputo era algo que iba a ser de alguna manera commodity, iba a ser proveído por alguien que se encargaba de comprar computadoras y accedido a través de Internet de alguna manera. Lo mismo, la ejecución de código. La ejecución de código iba a mutar en dirección a ser un servicio consumible en una infraestructura de comunicación y de cómputo que es preexistente, que es lo que conocemos como Internet, de alguna manera. Y esto pasaba en el año 2003, hace un montón, ¿está? Ya en esa época, los grandes, digamos, los que tienen la capacidad de pensar en tecnologías, en aplicar tecnologías demasiado nuevas, empezaron a ver qué tenían para decir ellos sobre este tema. Y entre Microsoft, IBM y Oracle fundaron un consorcio encargado de intentar proveer algún racional a esta idea de que el software iba a ser consumible como servicio. Si uno empieza a mirar en profundidad lo que dicen estos grandes, en el fondo no es otra cosa más que, bueno, si nos copamos y programamos más o menos usando ciertos estilos arquitectónicos, podemos enmascarar cierta heterogeneidad y consumir software a partir de invocarlo de una forma relativamente genérica. Es decir, comunicándonos a través de puertos, a través de conexiones abiertas en una infraestructura de comunicación existente, etc. Pero no mucho más que eso. Lo que proveían era simplemente una visión de qué se podía hacer en términos de estilo, más que una modificación de qué era lo que nosotros íbamos a percibir, lo que nosotros íbamos a sentir cuando construyéramos software, digamos, para ese tipo de cómputo. Y así siguió más o menos sin tener demasiado efecto, más que para empresas de gran envergadura que tenían la capacidad de hacer reingeniería de sus sistemas y enmascararlos atrás de un middleware que abstraía la manera en la que esos artefactos de software eran invocados. No mucho más que eso. También más o menos por la misma época en Europa se funda un consorcio, un megaproyecto europeo, muchos millones de euros, para intentar darle una dirección a este tipo de software, a este nuevo tipo de ingeniería de software, más distribuido, más no solo distribuido en un sentido computacional, distribuido en términos de acceso, en términos de infraestructura de comunicación, en donde, como verán, los números son bastante impresionantes, ¿no? Son 14 universidades de Europa, 7 países diferentes, 5 años de financiamiento, centenares de publicaciones, una cantidad enorme de grupos de investigación, y termina hasta con 3 compañías fundadas para proveer servicio específico para quien quiera desarrollar en este contexto, en un contexto de orientación a servicios, a ver si salía algo interesante. De alguna manera ese es el plan, a ver qué sale de interesante y a ver qué hay para aportar.
Entre esos cientos de investigadores que participaron y esos centenares de publicaciones que se llevaron a cabo, se fueron presentadas, lo que ocurre es una enorme cantidad de conocimiento para intentar comprender efectivamente lo que todavía la industria no comprende del todo bien. Digamos, ¿cuáles son los elementos que distinguen este tipo de artefactos de software del resto al que ya estamos acostumbrados? ¿Cuáles son los valores distintivos de este tipo de software? Esta mirada acerca del software no solo apareció en la década del 2000, a partir del 2010 se empieza a gestar en Europa el plan Horizon 2020, que es más o menos como la Argentina 2020, pero para toda la Unión Europea, un toque más de guita. Y en varias secciones de ese articulado acerca de la dirección que tiene que tener la economía de la informática, en varias secciones aparece el impacto que tiene cloud, el impacto que tiene el software como servicio, software as a service. Si tomamos esto, lo que se plantea es un panorama en donde la computación está efectivamente migrando hacia ese lugar y cualquiera de ustedes lo sabe. Cualquiera de ustedes que use Google Spreadsheet, Google Drive o Google lo que sea, o Keynote Collaboration, o cualquiera de esas cuestiones, cualquiera de esas cosas que les permiten escribir LaTeX online o lo que sea, lo que están haciendo es consumiendo software como servicio. ¿Está? Y cada vez más las empresas de software están basando su modelo de negocio en proveer un servicio detrás de la aplicación que a esta altura ya te regalan. ¿Está? El único que vende las aplicaciones para oficina es Microsoft. Nadie más las vende. Google te las regala, Apple te las regala. Lo que ellos quieren venderte es servicio de almacenamiento para tus documentos. Eso es lo que quieren venderte. Porque si te venden servicio de almacenamiento para tus documentos, no sos cliente hoy cuando compras la aplicación. Sos cliente desde hoy hasta el día que tu computadora queda tirada en un cajón porque vos estás tirado en otro. ¿Está? Entonces, la computación efectivamente migró hacia ese lugar. Hoy es una realidad. Eso que se veía ya por el 2003 y que después otra vez en el 2010 alguien dijo algo, hoy es una realidad. Y seguimos sin saber cómo construir un sistema orientado a servicios y seguimos sin saber cuál es la semántica precisa de un sistema orientado a servicios. Entonces, un poco lo que yo quiero charlar con ustedes es lo que yo estoy usando como idea rectora para varias cosas que hacemos en mi grupo de investigación. No les voy a contar que nosotros encontramos la solución de nada de eso, ¿no es cierto? Pero utilizamos una idea rectora que nos permite pensar un montón de problemas alrededor de esta cuestión. Entonces, lo que nosotros llamamos Service Oriented Utopia son 3 características fundamentales que estos sistemas tienen que tener. La primera es que, una cosa, me olvidé, perdonen que las transparencias están en inglés, pero son reciclados, de cosas que fui pegando y no tuve tiempo de traducir todo al castellano, así que perdonen, antes que quedara un cambalache lo mantuve en inglés. Yo voy a seguir hablando en castellano. Lo primero que uno de estos sistemas tiene que satisfacer es que tiene que ser dinámicamente reconfigurable. Es decir, cualquier especificación de un contrato de estos sistemas va a ser un sistema de mundo abierto en donde desconocemos completamente contra quién nos vamos a bindear en tiempo de ejecución. Y por lo tanto, no conocemos el mundo exterior. Lo que conocemos es solo la pequeña pieza, el pequeño artefacto que nosotros construimos, ¿no? Hasta el punto en donde la continuación de nuestra ejecución va a ser llevada a cabo por un tercero. ¿Está? Esa reconfiguración va a tener que ser dinámica y transparente en tiempo de ejecución. Esa es la primera condición. La segunda es que estos sistemas son intrínsecamente heterogéneos. Este hecho de desconocer completamente quién está del otro lado hace que el software que está ejecutando del otro lado, para nosotros, puede ser de cualquier naturaleza desconocida, puede estar programado en cualquier lenguaje, puede utilizar cualquier tipo de recursos y queda totalmente enmascarado detrás de un contrato, que es lo que vamos a denominar en un ratito contrato de provisión de servicios. ¿Está? Pero en principio lo que ocurre es que al desconocer completamente ese artefacto que está del otro lado, somos incapaces de
tomarlo, integrarlo a nuestro sistema y ver qué pinta tiene el sistema una vez que ese objeto ya está bindeado. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener que pensar que eso que está del otro lado es completamente desconocido. Y por último, son altamente no determinísticos. Yo, en determinado momento de mi ejecución, existe un requerimiento de una componente que es desconocida hasta ese momento. Yo tengo que ir a buscarla a un repositorio y continuar la ejecución a partir de utilizar esa componente remotamente. Ahora, si ese requerimiento es invocado en exactamente las mismas condiciones locales, un minuto después, el repositorio puede haber cambiado. Y el candidato a ser bindeado contra mi servicio, contra mi software que está ejecutando, puede ser uno completamente diferente. Con lo cual, la característica que van a tener las trazas de ejecución de ese sistema una vez bindeada esa componente que faltaba, son completamente diferentes de la primera ejecución a la segunda. Porque en la segunda están regidas por las características operacionales que tiene la segunda componente contra la que me bindeé. Y esto además se complejiza mucho más si ese requerimiento está, por ejemplo, dentro de un ciclo. Si ese requerimiento está dentro de un ciclo, lo que va a ocurrir es que en cada vuelta de mi ciclo, el candidato a satisfacer mejor mis necesidades puede ser uno completamente diferente. ¿Se entiende por qué? Como yo cada vez que tengo una necesidad voy a ir a buscar al repositorio, a esa bolsa de servicios, yo no sé con qué me voy a encontrar. Quizás alguno de ustedes programó algo mejor y más barato entre que yo lo invoqué la primera vez y la invocación que estoy haciendo ahora. Y por lo tanto, el mejor candidato va a ser ese servicio que acaban de registrar. ¿Se entiende eso? Esa es un poco esta noción de no determinismo respecto de qué es lo que va a ejecutar cuando yo llegue a ese punto en donde necesito una componente que desconozco. Nosotros le pusimos nombre a nuestro diseño, a nuestra arquitectura que pensamos construir. De nuevo, no como una ambición de marcarle el camino a nadie, sino más como una visión de grupo para poder integrar las cosas que hacemos. Le llamamos Search por Service Execution Architecture. Y lo que pensamos es que esta arquitectura tiene que tener dos capacidades fundamentales. La primera es tomar cuenta de esas tres condiciones que yo había mencionado, es decir, ser capaz de ejecutar un sistema de software, reconfigurarlo dinámicamente en forma transparente para el usuario. Es decir, que para mí no debe haber ninguna diferencia entre que todo el artefacto de software viva en mi computadora y esté ejecutando localmente con un sistema en donde determinado requerimiento va a ser satisfecho por otra pieza de software que está corriendo en Burundi. Es irrelevante. Desde el punto de vista de la arquitectura, debe enmascarar toda referencia al hecho de que mi sistema de software está bindeando componentes en tiempo de ejecución. Y lo segundo es que tenemos que tener alguna estrategia para abordar el problema de poblar un repositorio con servicios. ¿Está? Porque lo cierto es que los servicios van a ser utilizados a través de sus contratos de provisión. Y si yo voy a utilizar servicios a través de su contrato de provisión, tengo que tener alguna certificación de que efectivamente la implementación a la que yo voy a acceder, con la cual me voy a comunicar, hace lo que dice hacer. ¿Está? Ese es el elemento formal que regula este ítem de acá. Entonces, vamos a ver un poco cómo esta arquitectura debiera ser lo que yo digo que hace. Hay más o menos consenso en que hay tres componentes fundamentales en este tipo de sistemas. Yo acá los tengo como 4 porque decidí separar el repositorio del service broker. Si me permiten un paréntesis, a donde llegó la industria hoy, en este sentido, es un poco a lo que prometieron IBM, Microsoft y Oracle, que es, si se quiere, una fisonomía de sistema, ¿está? Pero una fisonomía de sistema en donde esta idea del software as a service se lleva a cabo a partir de contratar un servicio. Y ese contratar un servicio es algo que se hace de manera offline.
Es como lo mismo que ir a comprar un paquete de polenta a la despensa. O sea, yo busco en la página de quienes proveen el servicio, les pago con mi tarjeta de crédito y mi sistema se configura para siempre acceder a ese servicio que yo elegí haciendo yo de broker. ¿Está? Eligiendo yo cuál es el mejor servicio. De hecho, hay hasta empresas que proveen eso. Dicen, ¿qué necesitas? Bueno, usa este servicio de acá. Y le cobran a las dos partes. Básicamente, machean, ¿no?, necesidades con capacidades. La idea que tenemos nosotros es la idea de construir esta idea de la utopía en Service Oriented. Yo quisiera, todos nosotros, ustedes lo están estudiando, sabemos lo que es un contrato de un sistema. Y sabemos que esos contratos son analizables, algunos de ellos por lo menos, en general en forma parcial, pero sabemos que existe la capacidad de analizar ese tipo de contratos. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos reemplazar el trabajo offline de broking por un trabajo online en donde una computadora decide cuál es el mejor candidato? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo nosotros. Como nota al pie, en el 2014 fue el primer año en donde las computadoras hicieron más plata en la bolsa que las personas. Colectivamente, ¿no? Eso no quiere decir que la persona que más plata hizo menos plata que una computadora. Esa persona hizo más plata que una computadora. O sea, el mejor contra el mejor ganó el ser humano. Pero colectivamente las computadoras ganaron más dinero en la bolsa que las personas. Con lo cual, uno podría pensar que empieza a existir una capacidad de reemplazar el trabajo humano de decisión, por lo menos de algunas cosas, sin sacrificar, de nuevo, colectivamente, demasiado. ¿Está? Quizás cada decisión no es óptima, pero el resultado final es mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, un poco por ahí viene la manera en la que estamos pensando el problema nosotros. Ese es más o menos el camino que nosotros estamos siguiendo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que yo tengo una aplicación ejecutando en mi cliente. Mi cliente llega a un punto de la ejecución en donde no puede continuar, porque lo que necesita es algo que va a ser provisto por una componente que en este momento no existe en mi sistema. Lo que tengo a cambio es un contrato de requerimiento. Es un conjunto de restricciones que deben ser satisfechas. ¿Está? Como quien podría decir, tengo una precondición, una assumption, que tiene que ser satisfecho por alguien. ¿Está? El service broker toma del repositorio los candidatos a satisfacer ese requerimiento, en donde ser candidato no necesariamente indica que hay una satisfacción explícita del requerimiento, sino que uno de lo que está hablando probablemente es de que machea dentro de una ontología que me permite clasificar los servicios, ¿no?, en grandes clases. El repositorio retorna al service broker cuáles son esos candidatos, retorna los contratos de provisión de servicios de esos candidatos. El service broker tiene que ver si ese contrato de provisión satisface el contrato de requerimiento. Una vez que determina que hay un candidato que satisface ese contrato de requerimientos, notifica al middleware cuál es el Unique Resource Identifier y se establece una conexión punto a punto entre los middlewares de quien provee el servicio y quien necesita el servicio. Y esto sigue más o menos de la misma forma, porque ese middleware, ese servicio provisto por alguien, también podría tener algún requerimiento no satisfecho que va a ser resuelto de la misma manera. ¿Se entiende? Bien. La idea de poblar un repositorio es bastante más simple, pero no por eso es bastante más simple de explicar, no por eso más simple de llevar a cabo. La idea es que si yo quiero proveer un servicio, debo pasarle a una autoridad certificante mi contrato, mi implementación y un Unique Resource Identifier para que la autoridad certificante efectivamente pruebe que mi implementación satisface lo que yo estoy diciendo en el contrato de provisión.
lo certifique y devuelva ese paquete que después vamos a usar para registrar el servicio en el repositorio y para todo lo que vimos en las transparencias anteriores. ¿Se entiende eso más o menos cómo globalmente funcionaría esto? No saben la cantidad de problemas que implica todo esto que tenemos ahí. Bueno, una lista no exhaustiva de los problemas que hay que resolver para poder poner en práctica esto es esta que está acá. Primero que necesitamos es un modelo de cómputo para este paradigma con esas 3 características que veíamos antes. ¿Está? Necesitamos un modelo de cómputo capaz de decirme que me permita, dado lo que vamos a llamar una actividad, en un cachito lo vamos a ver, cuál es su semántica. Es decir, qué hace esa actividad cuando yo la enfrento a un repositorio concreto. Y lo segundo es la necesidad de formalizar de mínima esos 3 tipos de contratos que tenemos ahí. Contratos de interoperabilidad. Interoperabilidad va a querer decir que si yo tengo un servicio, un requerimiento y un contrato de provisión, yo tengo que poder determinar si esos 2 sistemas se van a comunicar apropiadamente. Es decir, si van a poder interoperar a través de los canales de comunicación. Segundo, son requerimientos funcionales, cosas que ustedes ya saben que son. Es algún tipo de descripción formal de qué es lo que hace mi servicio o mi sistema. Y por último, requerimientos no funcionales, porque lo cierto es que ¿qué significa el mejor candidato? Los requerimientos funcionales o se satisfacen o no se satisfacen. Y hasta ese punto en donde yo lo único que dije es ¿qué es lo que hace un sistema? Si se satisface, el sistema hace lo que dice y para mí debiera ser suficiente. El problema es que no siempre cuesta lo mismo, no siempre tarda lo mismo, no siempre tiene la misma disponibilidad, no siempre tiene la misma latencia. No da igual cualquier implementación de un contrato funcional. Si yo les digo que les devuelvo un arreglo ordenado, ¿a ustedes les alcanza para contratarme, para darme un arreglo desordenado y que yo se los devuelva ordenado? Generalmente van a querer que yo utilice un algoritmo eficiente de ordenamiento como Quicksort, Mergesort o cualquiera de esos y no que ponga los números en una batidora y los tire sobre la mesa cual generala hasta que en algún momento me salgan ordenados, ¿no es cierto? Sin embargo, la especificación de dame un arreglo, yo te lo devuelvo ordenado es la misma para las 2 cosas. ¿Se entiende la diferencia? Esto que está acá es un problema muy poco abordado en computación. En general mucha gente habla de requerimientos no funcionales. Muchos de ustedes ya deben haber aprendido de orden de complejidad de un algoritmo. La pregunta es, ¿alguna vez vieron una computadora que se ocupe de analizar contratos no funcionales? Bueno, esa es una de las cosas que encontramos como un problema fundamental que no está siendo atacado si queremos construir un broker automático de servicios. Bien, entonces vamos primero a ver un poquito qué significa un modelo computacional para esto. Hace tiempo ya, dentro del proyecto Sensoria, algunos investigadores con bastante experiencia en sistemas reactivos idearon un lenguaje para describir servicios que sobre todo lo que permite hacer es componer servicios en tiempo de ejecución. Entonces, este lenguaje es el lenguaje de las Asynchronous Relational Networks, o NETs, y esencialmente son hipergrafos. Hipergrafos, para los que saben lo que es un grafo, no hay mucha diferencia. Simplemente los arcos pueden unir más de un par de puntos. Esa es la única diferencia entre un hipergrafo y un grafo. Pues hay cuestiones, tweakings de eso, pero esencialmente esa es la única diferencia. Estos hipergrafos tienen 2 tipos diferentes de hiperarcos. Están los hiperarcos de comunicación y los hiperarcos de proceso. Los hiperarcos de comunicación indican canales a través de los cuales me puedo conectar con otros servicios. Los hiperarcos de proceso indican unidades de cómputo. Tanto los hiperarcos de proceso como los de comunicación están etiquetados con autómatas de Mahler. Son autómatas finitos, son esencialmente autómatas finitos, pero la condición de terminación es una condición infinitaria, porque como les dije antes, esto lo pensó gente que trabaja en sistemas reactivos. Entonces, para ellos las ejecuciones son necesariamente infinitas y la condición de aceptación de estos autómatas es una condición de aceptación infinita en ese sentido. Tipo, paso infinitamente por cierto conjunto de estados. Esa es la condición de
que un string sea aceptado por este autómata, pero pueden pensarlo como autómatas finitos, da igual. No tiene mayor importancia. Los autómatas que tenemos, que nos etiquetan los hiperarcos de proceso, son nuestras unidades de cómputo, nos dicen qué es lo que hace nuestra unidad, mientras que los otros nos sirven para regular la comunicación, nos sirven para identificar cuál es el protocolo de comunicación entre los participantes de ese canal. Y lo interesante, guarden en la memoria la parte violeta, los injective mappings, porque esos son los que nos van a permitir realizar el binding en tiempo de ejecución. ¿Ya está? Guárdenlo en la cabeza. La idea es que si a los puntos, los puntitos de nuestro hipergrafo, se conocen como puertos, ¿no? Esos son los puertos de mi servicio. Tengo puertos de provisión, que son los que son adyacentes solo a hiperarcos de proceso, y tengo los puertos de requerimientos, que son los que son adyacentes a los hiperarcos de comunicación. De alguna manera, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Estos autómatas que tengo acá van a ejecutar colectivamente, y cuando alguno de ellos intente hacer una transición etiquetada con el lenguaje de los puertos de requerimientos, eso es lo que va a disparar la reconfiguración del sistema. ¿Se entiende? Piénsenlo de esta manera. Supongamos que yo tengo mi sistema completo. Si yo tengo mi sistema completo, no tengo puertos de requerimientos. Entonces, de aquel lado tengo conectado algún otro autómata. Eso es lo que me está faltando acá. Ese autómata que está conectado de aquel lado, esa componente que tiene que ejecutar de aquel lado. ¿Se entiende? El punto clave acá va a ser mostrar una noción de ejecución que cuando la ejecución transita hacia una de estas etiquetas de acá, va a disparar en forma transparente, pero va a disparar la reconfiguración del sistema pegando algo más ahí. Cuando tenemos puntos de provisión, vamos a decir que eso es un servicio. ¿Por qué? Porque este ARN de acá exporta comportamiento a partir de ese punto de ahí, a partir de ese puerto de ahí. Mientras que si no hay puertos de provisión, si nuestra ARN tiene esta pinta, vamos a decir que es una actividad. En general, las actividades, o lo que lleva el nombre de actividad, es la aplicación cliente, la aplicación que yo estoy ejecutando y que de alguna manera va a disparar estas necesidades que tienen que ser satisfechas por la arquitectura. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una actividad que en su ejecución llega a una etiqueta que está asociada a un puerto de requerimiento? Lo que ocurre es que lo que se va a hacer es, se va a inyectar a través de una función el lenguaje del puerto de requerimiento en el lenguaje del puerto de provisión. Hecho eso, tengo el permiso para hacer eso de ahí, para pegar esos dos puertos y a partir de ahora tener una nueva actividad en donde la componente que faltaba, la que va a realizar, la que va a transitar la etiqueta esa que estaba asociada a un punto de requerimientos, queda pegada de este lado. ¿Está? Bien. Para los que les gusta la teoría de categorías, la idea, que hay muchos, efectivamente estos mappings inyectivos no son accidentales, son morfismos en la asignatura de los autómatas con los que estoy trabajando. Y la capacidad de bindear esto es tomar el colímite en la categoría de los autómatas de Mahler, que queda determinado por los autómatas que están en azul con los morfismos que están en violeta. El colímite de ese diagrama. Entonces, no importa. Los que no saben de qué estoy hablando, está bien. Balbucié cosas. No se preocupen. Venían entendiendo y acabo de cagarla. Más o menos así es el cuento. No importa. Seguimos adelante. Entonces, ¿cómo ocurre este binding? Bueno, este binding para nosotros no ocurre
tan naturalmente, la forma de hacerlo es a partir de analizar si el contrato de provisión satisface las necesidades impuestas por el contrato de requerimiento. Y para eso yo tengo que tener dos cosas centralmente: lenguaje formal para describir los contratos y procedimiento de análisis automático para resolver ese binding. Cosas que son... Lo primero es fácil porque uno puede usar todo el poder expresivo que quiera, pero el problema está cuando uno quiere buscar un procedimiento efectivo para eso. Todos sabemos que el único procedimiento efectivo que existe es el de la lógica proposicional y es NP completo. Vamos a tener problemas acá. Sepámoslo nomás. Lo que sí se puede hacer es que para lenguajes más complejos como primer orden, hoy hay SMT solvers que funcionan de manera realmente eficiente para subconjuntos del lenguaje. No para todo primer orden, para una parte. Entonces, eso podría ser un lenguaje y un procedimiento de análisis para poder determinar binding de estos servicios. Bien. Entonces, hasta acá, digamos, la forma en la que funciona el modelo computacional. Uno podemos... ¿Cuánto tiempo yo? No, estoy... la manera en la que ejecuta esto no es otra que lo que ya sabemos que hacen autómatas que están compuestos entre sí, ¿no es cierto? La noción de estado es producto cartesiano de los estados de los autómatas que aparecen en mi sistema, y un estado en esa composición es una tupla en donde cada componente es un estado de un autómata particular. Entonces así uno podría empezar ejecutando, y la ejecución se hace de manera sincrónica. En este caso, el autómata que regula esta parte de la ejecución junto con la parte correspondiente a la comunicación, pueden los dos transitar la flecha que está etiquetada con hotels. El problema es que después este autómata no puede transitar la flecha que dice booking, porque la flecha que dice booking en este otro autómata está acá abajo, ¿no es cierto? Y tampoco puede hacer ese tránsito aquel autómata porque eso necesitaría que haya una componente pegada a aquel puerto. Ese es precisamente el punto en el cual va a resultar el binding de estas dos cosas, haciendo aparecer un nuevo autómata, extendiendo la noción de estado. Fíjense que esto va a dar como resultado una noción de ejecución en donde el estado del sistema tiene longitud variable, varía en función de que las componentes van apareciendo, y a partir de ahí sí puedo hacer la ejecución sincrónica de esa etiqueta que estaba que aparecía en un puerto de requerimiento, pero que ahora aparece en un puerto intermedio y por lo tanto quedó bindeada. ¿Está? La forma que tiene esto es, yo venía ejecutando acciones internas de mi sistema y de pronto se ejecuta otra, que es una reconfiguración de mi sistema, seguido de la ejecución de la transición que yo quería. Es importante que se vea que no solo se reconfigura el sistema, sino que además se ejecuta la acción que estábamos buscando, porque ese es el punto en donde se vuelve transparente para nosotros. Si no, estaríamos frente a una semántica que hace explícito el hecho de que el sistema se reconfigura como un paso específico de la ejecución. Para nosotros eso queda enmascarado detrás del hecho de que una vez agregado el autómata se ejecuta efectivamente la acción que estábamos esperando hacer. El sistema sigue ejecutando y por último voy a tener sí la capacidad de llevar a cabo esa transición sincronizando. ¿Por qué voy a poder hacerlo ahora acá? Porque el hecho de que esa bolita haya podido fluir de ahí a través de mi autómata hasta este lugar en donde efectivamente estoy dispuesto a sincronizar está dado por el hecho de que aquella componente apareció. ¿Se entiende? Bien. Formalmente esto define un sistema de transición. Voy a tratar de no dar demasiado detalle de esto porque no tiene mucho sentido. La noción de estado es la que les dije recién. La noción de transición es la que les sugerí recién. Existen transiciones internas que son las verdes, en donde cambia el estado
pero no necesito ninguna componente porque estoy transitando una flecha interna de mi autómata, es decir, algo que mi autómata puede hacer sin la concurrencia de ninguna otra componente. Y existen acciones de reconfiguración que hacen dos cosas. Primero, modifican el autómata. Fíjense que la noción de estado incluye el ARN. E incluye el ARN porque tengo que ser capaz de reconfigurarlo. Como parte de mi semántica tengo que ser capaz de reconfigurarlo. De hecho, esta acción lo que hace es eso. Toma el autómata que tenía y le pega el ARN que tenía, y le pega los ARNs que vengan a satisfacer las necesidades de ese canal de comunicación que está necesitando de alguna componente para continuar la ejecución. Ese más que aparece ahí es efectivamente es una manera muy abreviada y muy sintética de decir lo que les dije hoy, que es que lo que se hace en ese punto es no solo fusionar el hipergrafo, porque hay que fusionar el hipergrafo en los puntos, pegando el punto de requerimiento con el punto de provisión, sino además normalizar el lenguaje de los autómatas, porque piénsenlo de esta manera. Yo creé un servicio, él creó otro, y yo ahora tengo que poder interactuar con el servicio de él. Ahora, yo utilicé etiquetas completamente diferentes a las que usó él. Ahí es donde los mappings inyectivos que aparecían en violeta juegan un rol fundamental, porque eso me permite mapear mis nombres internos a los nombres internos del servicio de él. ¿Está? Y la teoría de categorías, el rol que juega es el de darle semántica a esa suma, que lo que hace es normalizar el alfabeto de todos los autómatas a partir de tomar el colímite de las asignaturas usando los mappings inyectivos. Punto final de la teoría de categorías. Es la parte más engorrosa del paper y es la que menos, digamos, no se podría quedar con la idea intuitiva. Con eso alcanzaría. Pero el problema es que es necesario, ¿no? Como nosotros desconocemos las componentes, no podemos decir que compartimos los nombres. Ese es el punto por el cual se hace necesario, se hace fundamental tener esa herramienta para poder formalizar el binding. Si no, no podríamos decirlo. Bien, entonces, bueno, sobre la base de esto se define la noción de camino en ese sistema de transición y se define la noción de ejecución. Tanto como ustedes se lo imaginan, tengo un sistema de transición etiquetado, me paro en un estado, me muevo por una flecha, me muevo por otra, me muevo por otra. Son todos movimientos legítimos porque los definí de esa manera. Entonces, ese camino que estoy haciendo es una ejecución razonable de mi actividad. Si yo comienzo con una actividad, un camino infinito de este tipo de ejecuciones es una ejecución legítima de mi actividad. Y de esta manera queda caracterizado qué significa, cuál es la semántica de una actividad, módulo, un repositorio, porque por supuesto las posibles ejecuciones de una actividad dependen de qué cosas haya en un repositorio. Es decir, una misma actividad frente a repositorios diferentes va a tener trazas de ejecución diferentes porque las componentes con las cuales se conectan son de distinta naturaleza. ¿Se entiende eso? Bien. Por eso es que la semántica es paramétrica en el repositorio. Entonces, un poquito más sobre el modelo de cómputo. Algunos problemas que surgen y que son interesantes de resolver. Tengo una actividad y empiezo a ejecutar. En determinado momento, necesito que la concurrencia de un servicio, ¿no? Se hace el binding y el nuevo estado es ese de ahí. Entonces, miren, estas cosas andan hasta que dejan de andar. Hasta ahí como estábamos, ¿esto está bien? Sí. Hasta ahí como estábamos, digamos, como estábamos hasta recién, tenemos dos limitaciones fundamentales respecto del modelo de cómputo no formal, porque formalmente funciona caramelo, sino real.
¿no? Nosotros estamos ejecutando en una infraestructura de red que está disponible, en una infraestructura de cómputo disponible y desconocemos las características de eso. Sin embargo, tenemos un modelo que nos da una semántica formal que es ideal. Una de las principales cosas con las que nos vamos a encontrar es que, primero, lo que les mostré recién solo está modelando comportamiento reactivo. ¿No está? O sea, solo sistemas que ejecutan de manera permanente, cuya condición no terminan nunca. La condición de aceptación de una ejecución es infinita. Cosa que ya sabemos que es falsa. Nosotros podríamos, de hecho, los teléfonos de ustedes, sin que ustedes se den cuenta, en este momento están mandando datos a algún lugar, recibiendo cosas y cortando la comunicación, porque toda la ejecución que necesitan es eso, es intercambiar determinados datos con alguien, esperar que alguien les haga una cuenta y les devuelva la información, etc. Y todo lo que necesitan es eso, no más que eso. Entonces, debiéramos tener en cuenta la posibilidad de que haya servicios stateless, que son ejecutados, y que devuelven el control a la componente que los invocó, sin necesitar quedarse bindeado. ¿Está? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que una ejecución sea abortada por innumerable cantidad de problemas vinculados al mundo real. Tipo, se lastimó la comunicación, se dañó el servidor, pasaron cosas feas, el servicio que estaba ejecutando conmigo dejó de ejecutar y por lo tanto yo tengo que ser tolerante a fallas y tengo que poder hacer rollback hasta un lugar seguro en donde puedo continuar mi ejecución. Estas son dos cosas en las que estamos trabajando en este momento, para las cuales tenemos soluciones parciales, pero tenemos soluciones. La solución a lo primero es, dividir el tipo de aristas de procesos con las que vamos a trabajar en procesos que ejecutan de manera, procesos reactivos y procesos finitos, y tratarlos de distinta manera. El problema que hay que definir una noción de aceptación para eso y hay un problema fundamental asociado a eso que tiene que ver con que la composición ya no es trivial. Estamos componiendo autómatas cuya condición de terminación es infinita con autómatas cuya condición de terminación es finita y eso es un problema que estamos atacando en este momento. Lo resolvimos a través de observar la traza de ejecución, pero estaría bueno tener un mecanismo de composición que fuera coherente para ese tipo de cosas, porque no está bien definida la composición. Tienen más o menos esta pinta de acá. Cuando llego al estado final de ese autómata, que es un autómata finito porque el proceso debe terminar, yo debiera poder hacer esto. Partir mi ARN, reconfigurarla de manera no monótona, quitarle una componente. ¿Está? Cosa que antes no estaba permitido. Antes, una vez bindeada una componente, quedaba conectada para siempre, porque eran sistemas reactivos. Y por otro lado, la solución es esto que les comentaba, es permitir reconfiguraciones eliminando componentes y por otro lado, redefinir la condición de aceptación de trazas para la semántica que nos queda. Para el caso de rollback, el problema es que efectivamente esa componente se desconecte a pesar de lo que nosotros deseamos. Una manera trivial de hacer rollback es simplemente hacer una transición lambda hacia el estado inicial y comenzar la ejecución de nuevo, ¿no? Está claro que eso es una solución estúpida, pero resuelve el problema. Creemos que hay soluciones mucho más interesantes, como por ejemplo, que permitirían preservar fragmentos de ejecución que ya se hicieron. Imagínense que yo, en lugar de tener solo uno de los servicios conectados, tenía los dos. Uno de ellos terminó de ejecutar. O sea, yo conecté primero el de arriba, luego conecté el de abajo terminó de ejecutar y el de arriba aborta. Un lugar al que yo podría hacer rollback es al lugar en donde se bindeó el servicio que abortó, ¿no es cierto? Es un lugar razonable para hacer rollback. Sin embargo, en este caso, hacer rollback a ese lugar me desconecta las dos componentes. Con lo cual yo pagué por un servicio que fue llevado a cabo y acabo de perder el resultado de eso. ¿Se entiende? Una de las cosas en las que estamos trabajando en este momento es en inspeccionar si existe cierto
A ver, si existe una forma de determinar que dos servicios son ortogonales respecto de la ejecución y que por lo tanto yo puedo eliminar una de las componentes a partir de hacer rollback y tomar otro camino, preservando el cómputo que hizo la componente que no abortó. ¿Se entiende? Abortó la de arriba, elimino esa, pero debo moverme de este estado a ese de mi autómata para preservar el cómputo que se hizo. Es un problema bastante difícil. Otra de las cosas que hicimos es modificar la percepción que tenemos acerca del binding. Esta idea de que el protocolo de comunicación también está regido por un autómata, a mí siempre me molestó desde que lo vi por primera vez, porque yo cuando veo un autómata entiendo cómputo, no entiendo protocolo. Entonces nos pusimos a investigar y a trabajar con gente que se dedica a cosas de coreografías y orquestación. Esencialmente son máquinas de estado, pero que permiten determinar interoperabilidad, que una vez que determinamos que efectivamente se satisfacen el hecho de que las máquinas pueden interoperar, esas máquinas ya no tienen más sentido, son eliminadas, porque lo que tenemos es la garantía de que van a interoperar correctamente. Entonces lo que hicimos fue integrar la noción de coreografía y la noción de orquestación con dos algoritmos para determinar binding. Solo para contarles un poco qué es cada cosa, en el caso de la orquestación, lo que tenemos es, si nosotros tres somos participantes de un canal de comunicación, yo sé lo que voy a hacer yo y cada uno de ellos sabe lo que van a hacer ellos en el canal de comunicación. Con lo cual ninguno de nosotros tiene una idea de cómo va a ser el protocolo completo, solo tenemos una percepción local. ¿Está? Se le llama orquestación porque efectivamente esto va a sonar como una orquesta en el canal de comunicación, va a sonar como que nosotros tres estamos participando de la comunicación. Las coreografías son, a cambio, una coordinación explícita de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Es otro tipo de autómata. En el de arriba, como es una mirada local, yo lo que digo es, bueno, yo le voy a mandar a él un mensaje que se llama M. Y eso es todo lo que sé. Yo no sé si él lo va a estar esperando o no, es un problema de él. Vamos a tener que saberlo en el momento que decidamos si podemos interoperar o no. En el caso de las coreografías, se dice explícitamente quién le manda a quién qué. Y por lo tanto, lo que tenemos es una mirada global de lo que van a hacer todos los participantes de un canal. La manera en la que integramos estos elementos formales para poder determinar interoperabilidad es la siguiente. Utilizamos para los canales de comunicación, ¿no? Cuando queremos bindear dos cosas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos algoritmos, uno que es top-down y uno que es bottom-up. En el algoritmo top-down, los canales de comunicación, bueno, en este caso siempre, los canales de comunicación están etiquetados con un global graph, con una coreografía. Es decir, los canales de comunicación saben qué es lo que van a hacer todos los participantes. ¿Está? Entonces, cuando nosotros queremos bindear un participante a un canal de comunicación, en este caso es sencillo porque tenemos un único puerto, lo que se hace es, a partir del global graph, proyectamos una communicating machine, que es uno de estos contratos de orquestación. Y nos fijamos si la communicating machine proyectada es simulada por la communicating machine que regula la provisión del servicio en el servicio candidato. Si efectivamente yo puedo probar eso, si puedo probar esta simulación, entonces puedo bindear el servicio. ¿Está? Quiere decir que el contrato de provisión hace al menos lo que yo le estoy pidiendo. Tal vez algo más, pero por lo menos lo que le estoy pidiendo. La versión bottom-up lo que hace es tomar todas las communicating machines, es decir, todos los contratos de provisión de los participantes, este de acá más los dos de allá, sintetizar una coreografía y verificar si esa coreografía es equivalente en algún sentido a la coreografía que etiqueta el canal de comunicación. Una vez determinado, sea por un camino o por el otro,
que los participantes van a interoperar correctamente a través del canal, podemos olvidarnos de las máquinas y simplemente poner a ejecutar los autómatas, porque sabemos que van a sincronizar correctamente. ¿Está? Eso, como noción de contrato, se parece mucho más a lo que uno espera que tener un autómata que me regula la comunicación y que además juega un rol bastante negativo cuando está compuesto a la hora de determinar propiedades porque hay explosión exponencial de estados. ¿Se entiende eso? Bien. Los contratos funcionales, lo que estamos haciendo, porque esto está en vías de desarrollo con un estudiante de doctorado, acerca de contratos funcionales es explorar la posibilidad de etiquetar tanto Communicating Machines como Global Graph con condiciones en las aristas y utilizar SMT Solving para determinar si lo que yo proveo como garantía satisface lo que el otro autómata asume. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo en este momento. Está en preparación ese artículo. Y va bastante avanzado. Lo que pasa es que es un problema, todos sabemos, es un problema complicado. Tenemos autómatas que son regulares y por lo tanto la acumulación de constraints que debemos resolver es bastante complicada. Bien, y por último, sí, casi por último, contratos no funcionales. Tengo un estudiante de doctorado, acaba de empezar, y la idea, esto es solo una idea, o sea, voy a tirar acá, voy a decir cosas que ni siquiera sé si funcionan. En este momento voy a decir cosas que ni siquiera sé si funcionan. Una idea que tenemos es la siguiente. Partimos de la racionalización de que los contratos no funcionales hablan de valores de elementos cuantitativos, medibles de nuestro sistema. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuál es la latencia de la conexión? ¿Cuánto me van a cobrar por unidad de tiempo? ¿Cuál es el tiempo real respecto de la división unidad de tiempo? Cosas que son cuantificables. Entonces, la idea que tenemos en la cabeza es usar variables medibles en espacios métricos y comparar regiones de soluciones para conjuntos de ecuaciones, es decir, hacer una interpretación geométrica, ¿no? Hacer una interpretación a la análisis matemático de las estructuras formadas por las soluciones. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, tengo ejemplos de eso, a ver, déjenme ver. Como un ejemplo, si yo tengo un conjunto de inecuaciones de esta pinta en donde tengo escalares por lo que estoy midiendo, una sumatoria de esto menor o igual a una cierta constante, eso me define un politopo en dimensión n. ¿Está? Imagínense números reales. Es un cuerpo convexo en Rn. ¿Está? ¿Qué significa que las soluciones de lo que yo quiero sean satisfechas por lo que él me provee? Bueno, significa que el politopo, que es un poliedro, es un cuerpo convexo en n dimensiones, determinado por la teoría que él tiene, que es su contrato de provisión, está contenido en el poliedro en n dimensiones que yo estoy requiriendo como contrato. ¿Se entiende eso? O sea, las posibles soluciones de lo que él provee están contenidas en las posibles soluciones de lo que yo requiero. En n dimensiones eso es inclusión de cuerpos convexos, en ese caso, ¿no? Después las cosas se complican mucho más, porque uno podría, estos son sistemas lineales de inecuaciones, los sistemas lineales permiten decir muy poco al final del día. Pero bueno, lo que vamos a explorar es esa idea, mezclar SMT Solving sobre el campo cerrado de los reales para inferir cosas y utilizar elementos de geometría para dar solución numérica a problemas, digamos, dar una solución interpretada como numérica de teorías que caracterizan requerimientos no funcionales. Eso es todo lo que sé del tema, es una idea. Bien, y por último, y acá presten atención a esto de acá abajo, si alguno quiere. Una de las cosas que estamos explorando para mejorar la idea, esta idea que teníamos de poder hacer rollback, ¿no? Hacer rollback siempre implica perder una parte de la ejecución, una parte de lo que se hizo.
¿está? Una parte de lo que se hizo, uno tiene que estar resignado a perderla, aunque sea un poquitito. ¿Está? ¿Qué pasa si consiguiéramos parar la ejecución ahora y sintetizar un contrato que nos permita continuar a partir de acá? ¿No? Parar la pelota, mirar qué pinta tiene el Global Graph, recortar el pedazo que ya hicimos, mirar el pedazo que nos falta e idear un contrato, crear un puerto, y eso nos permitiría de alguna manera inventar un requerimiento que no existía originalmente, pero que nos permite salvar lo que tenemos como ejecución hecho hasta el momento. ¿Está? Bueno, de eso no sé nada. Eso es más idea que lo anterior. Entonces esto, si alguno quiere, se contacta conmigo. Estamos contratando. ¿Qué más? ¿Más cosas? Bueno, no. Bueno, este es el problema menor, más pequeño, pero que de todas maneras hay que resolver, que es el problema de la certificación. De certificar que una implementación de una componente, ¿no?, satisface el contrato de provisión con el cual yo la voy a invocar. ¿Está? Es eso de ahí, es idear un lenguaje de especificación de servicios que tenga componentes comunicacionales que me sirvan a mí para efectivamente chequear que lo que va a proveer ese servicio, según esa implementación, es lo que yo espero detrás del contrato. Eso lo está haciendo un estudiante ahora. Entonces, como resumen, las cosas que hicimos: diseñamos una arquitectura que por lo menos nos sirve de racional para integrar las cosas que hacemos. Nadie dice que mañana, bueno, tal vez mañana me haga millonario, le financio la escuela, tranca. Nadie dice que no va a funcionar, tampoco es evidente que lo vaya a hacer. Nosotros lo usamos como un recurso académico para integrar las cosas que sabemos hacer en algo que es un poco más interesante, más grande, que caracteriza un comportamiento novedoso, etc. Propusimos una definición bastante clara de cuáles son las tareas a satisfacer y estamos trabajando sobre los elementos para poder integrarlos en la arquitectura. Resolvimos algunos de los problemas teóricos, otros quedan en el camino. Algunos en los que estamos trabajando, otros en los que estoy convocando gente para que trabaje, porque me sigue resultando interesante. Y por último, planeamos tener implementados los rudimentos de esta estructura. Tengo un estudiante que va a empezar a hacer su tesis de licenciatura, que sabe muchísimo, es el pibe que se ocupa de Internet en la UBA. Entonces sabe mucho de cosas que tienen que ver con lenguajes, para conectividad, etcétera, y va a hacer su tesis de licenciatura en un diseño escalable de esa arquitectura que vieron ustedes. ¿Hay más? Cosas. Bueno, nada, un par más de conclusiones de todo este trabajo y la bibliografía sobre la que hemos trabajado. La bibliografía que aparece citada, que es mucho menos que lo que existe y por último, nada, preguntas. Someto. Las ARNs las creó un tipo, José Luis Fiadeiro, con una investigadora portuguesa, Antonia López. Originalmente ellos trabajaban sobre descripciones en LTL porque eran cosas reactivas. Terminan utilizando autómatas de Mahler porque eran más cómodos para darle una semántica operacional. Así que en algún punto nosotros nos basamos en el trabajo de ellos. La noción esa noción sobre cómo se van pegando las cosas es preexistente. Con lo cual, el hecho de que las ARN forman una categoría y que podés tomar colímite y las cosas se pegan si uno tiene las inyecciones, que son las que te permiten mapear los lenguajes, eso ya estaba hecho y es un resultado original de cuando crearon las ARNs. No es nuestro. Lo que nosotros hicimos fue
nuestro primer trabajo sobre este tema, que fue con Fiadeiro y con un estudiante de él, fue darle una semántica operacional, módulo a un repositorio, cosas que ellos nunca habían hecho. Entonces, una semántica de trazas. De hecho, hay un montón de slides que no puse, porque una de las cosas que hicimos en ese artículo también es adaptar LTL para poder demostrar propiedades de actividades, módulo a un repositorio. Entonces, si tenés eso, si tenés una noción de conjunto de trazas, podés adaptar LTL para poder probar propiedades sobre eso. La idea de trabajar sobre una categoría de RNs es una idea original de ellos, no nuestra. No les pagué, no es que están acá, porque yo les pónganse acá adelante, les di unos papelitos. Hay un montón de resultados. De hecho, hay un área grande de geometría. Hay todo un área de la matemática que se llama geometría computacional, que se trata de eso, se trata de explorar, digamos, ver cómo hacer para que una computadora se dé cuenta de propiedades de un conjunto de puntos en RN o en KN. Nosotros lo que queremos hacer es tomar esas ideas. O sea, hay un primer problema, que es que las cosas fáciles de resolver son muy poco expresivas, es lo que les decía recién. Si vos querés ver inclusión de poliedros en R3, tenés un algoritmo que es n log n, donde n es la cantidad de vértices del poliedro, ¿tá? Ese algoritmo más o menos se puede extender a Rn. No hay mucho problema porque la enumeración, como todo en geometría, ¿viste? Bueno, si esto es un punto acá, si le haces crecer la dimensión es una recta, y si se le hace crecer una más es un plano, y así sucesivamente. Entonces, ese no es el mayor problema. El mayor problema es que hay muy poca cosa no funcional sobre un sistema de software que vos puedas decir con un conjunto de inecuaciones lineales. Lo primero que te va a pasar, si yo te digo, escribime un contrato no funcional, lo primero que va a pasar es que vas a querer multiplicar dos elementos medibles de tu sistema y ya no es lineal. Cuando quieras decir, bueno, unidad de tiempo por longitud de la unidad de tiempo, bueno, ya eso no es lineal, entonces no tenés un politopo. Entonces ahí se te murieron todas las soluciones óptimas. Algunas cosas que tenemos en mente con eso es... Entonces, hay una parte que pertenece al terreno de lo resuelto en geometría computacional, que son todas las cosas que... Y hay otra parte que tiene que ver con, bueno, cuál es la expresividad necesaria en el contexto de la computación y qué se puede usar de geometría computacional para resolver ese tipo de cosas. Por ejemplo, no alcanza con sistemas lineales y tarde o temprano vamos a terminar resolviendo sistemas no lineales, que son sistemas de ecuaciones diferenciales, que a su vez tienen otras limitaciones. Hay algunos que sí los podés resolver computacionalmente y otros que no. Entonces, nada, estamos explorando ese universo de cosas. Cosas que pensamos integrar, deducción en Prolog, acotar por cosas que sean más fáciles de resolver, aún perdiendo soluciones, aún perdiendo, bueno, si yo acoto tu contrato, veo si puedo establecer la inclusión, y si no puedo, bueno, no sé si originalmente no podía. Pero bueno, empezar a trabajar con cosas aproximadas, empezar a trabajar con técnicas de aproximación polinomial como las splines, ¿no? Hay un montón de técnicas de aproximación de funciones que se pueden explorar, de extender a cuerpos, cosas por el estilo. Ese es el terreno de trabajo de Agustín, que es el chico que está haciendo el doctorado en eso. ¿Más preguntas?